En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo no sé cuántos de los que están aquí han visto las noticias, todo lo que ha circulado en las redes por causa de cosas, de disturbios y de problemas en iglesias, ¿sí? Y que realmente a nosotros como pastores de la Iglesia Bautista, en cierta forma nos causa un poco de vergüenza. A mí me causa un poco de vergüenza, vergüenza ajena, de ver por las redes sociales que en una iglesia bautista se armen tal tipos de escándalos, que sabemos que también se arman escándalos en otras denominaciones. Eso no es algo nuevo, es algo que ha sucedido siempre y va a seguir sucediendo. Pero más nos llega cuando nos duele, cuando vemos qué sucede dentro de las iglesias que tenemos esta sana doctrina de la Iglesia Bautista. Entonces, rumores por un lado, rumores por el otro, de qué es lo que pasó, por qué personas dentro de la iglesia peleándose a gritos, prácticamente dañando el testimonio de la iglesia. Y lamentablemente es triste ver eso, es triste ver cómo dentro de una congregación puede haber personas que se digan creyentes y que se dejen usar por el diablo en realidad para cometer todo este tipo de atropellos. Si bien sabemos que las personas que han herido a uno de los pastores supuestamente no era parte en ese momento de la iglesia, pero sí son personas cristianas, por así decirlo. Entonces no sabemos en realidad todo lo que pasó, pero sabemos que hay algo detrás que sí ha sucedido y que muchas veces el pueblo de Dios, la iglesia, las diferentes congregaciones, a veces el pueblo común, le digo común, ¿por qué? Porque a veces el hecho de que vos no seas pastor, que no seas un líder dentro de la iglesia, quizás hay muchas cosas que no te enterás. Pero nosotros que estamos en el liderazgo nos enteramos de muchas cosas que suceden dentro de las organizaciones. Lamentablemente, como siempre digo, la culpa no la tenemos los pastores ni la tiene el pueblo de Dios, ¿sí? Tampoco le podemos echar la culpa al diablo en todo, porque el diablo solamente hace cuando se le permite hacer, ¿sí? Pero es triste que sucedan esas cosas. Seguramente muchos de ustedes ya están enterados por las redes. Pero, ¿qué es lo que más tristeza me produce a mí? Que muchas veces el pueblo mismo de Dios crea en ciertos rumores, en ciertas cosas, y se deje guiar de eso para ponerlo como excusa para salirse de una congregación. No hay ninguna excusa para salirse de una congregación. Escucha bien lo que te digo. No hay nada que haga que vos te salgas de una congregación a menos que esa congregación esté predicando un evangelio falso, ¿sí? Pero nunca nada te tiene que sacar del lugar donde Dios te ha plantado, ¿sí? Pase lo que pase, porque las iglesias también estamos compuestas por humanos que somos imperfectos. Pero obviamente cuando hay situaciones graves, como en este caso que se acusa de abusos y cosas así, y que también sabemos que la Iglesia Católica también tiene mucho que decir en cuanto a los abusos que han cometido los curas en muchas oportunidades a lo largo de toda la vida, pero eso no significa que todos los curas sean malignos. Eso no significa que todos los pastores seamos malignos, ¿sí? Entonces no podemos generalizar, pero lamentablemente cuando suceden estas cosas se generaliza. Yo había posteado hace unos días atrás algo al respecto, no refiriéndome a lo que pasó, pero sí refiriéndome al tema de que se está buscando la unidad de todas las iglesias, algo que me parece imposible que suceda. Por empezar, porque la mayoría de las iglesias en las distintas ciudades tenemos doctrinas distintas, ¿sí? Y lamentablemente no muchas tienen doctrina sana. Entonces nosotros como bautistas nos apegamos a la doctrina sana, ¿sí? A la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchas cosas con las cuales no vamos a transar en cuanto a doctrina. Entonces es difícil que podamos unificarnos con otra congregación que no tiene el mismo tipo de doctrina apegado a la palabra, ¿sí? Porque hay cosas que no vamos a transar jamás. Entonces yo había posteado algo como que en nombre de la unidad, en nombre
nombre del amor de Dios, muchos quieren esa unidad, pero esa unidad es imposible porque lamentablemente las iglesias también, las instituciones están formadas por humanos que cometemos muchos errores y también se mueve mucho la carne dentro de eso, el celo todavía, la carnalidad que impera en esos lugares, que impide muchas veces que la obra de Dios crezca como debe crecer. Y obviamente que Dios está en control siempre. Dios está en control de todas las cosas y no está ajeno de todo lo que pasa. Por eso es que hoy te quiero invitar a que leas en el libro de Judas todo lo que pasaba ya en el tiempo después de la partida de Jesús, muchos años después, todo lo que sucedió en la iglesia. Esto no es nuevo. No es nuevo que a la iglesia, que a una iglesia se metan personas o liderazgos falsos. No es nuevo que se metan a la iglesia del Señor líderes que son falsos. ¿Y falsos por qué? Porque hacen uso de una doctrina insana para tener un liderazgo dentro de la iglesia, que obviamente que Dios no está de acuerdo, pero Dios está en control de todo, como siempre lo digo, y Él para algo permite, porque también es necesario que los que somos verdaderamente de Cristo también seamos probados, y los que son falsos también sean probados. Entonces el Señor va permitiendo toda esta serie de cosas para que la iglesia sea trillada, sea removida, ¿sí? Movida a que quede lo más puro, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces no hay otra manera de probar a los que son de Dios y a los que no son. Entonces el Señor va a sacudir en estos tiempos mucho más de lo que venía haciéndolo, va a sacudir en estos tiempos a la iglesia para que solamente queden aquellos que somos verdaderos, aquellos que ya hemos sido probados por el Señor y aprobados por el Señor. ¿Para qué? Para que cuando se produzca el arrebatamiento Él pueda arrebatarnos. Él no va a llevar a un cristiano no aprobado. De hecho, muchos cristianos no aprobados se van a quedar a sufrir la gran tribulación, lamentablemente. En el tiempo en el que se escribe esta carta, acá Judas, no Judas el traidor, sino Judas el hermano de Jesús, dice claramente acá, amados, y busca ahí en el libro de Judas, el único capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua,
llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Amén. Acá claramente el hermano Judas nos está diciendo, nos está exhortando, iglesia, esto para la iglesia en ese tiempo, pero también es para nuestro tiempo. Nosotros podemos tomar esta palabra como una exhortación, una enseñanza, una llamada de atención para que estemos entendidos en los tiempos, para que estemos alertas en el tiempo en que vivimos, para que entendamos, iglesia, que cada día se levantan iglesias nuevas. Cada día se construyen templos nuevos de personas que se levantan una iglesia así porque sí, sin estudio, sin títulos, sin llamado de parte de Dios. Entonces creen que lo más fácil en esta tierra es levantar una iglesia, enseñar la palabra de Dios y lucrar con eso. Entonces es común escuchar que a veces la gente del mundo mismo se burla de nosotros y dice, y hacete pastor si no querés trabajar. Y hacete pastor si querés ganar plata. Y hacete pastor si querés vivir bien. Pero la realidad es que la gente no sabe, porque la gente es ignorante. La gente ignora la palabra de Dios. Lo triste está es cuando el pueblo ignora la palabra de Dios. Entonces nosotros no le podemos dar crédito ni le podemos dar lugar a las palabras de aquellos que no conocen la verdad. Nosotros tenemos que contender, nosotros tenemos que defender la verdad. No porque la verdad necesite que sea defendida, pero sí nosotros debemos defender la enseñanza que está en la palabra de Dios. Eso es la sana doctrina. Nosotros por eso es que tenemos que aprender la palabra de Dios. Pueblo de Dios, tenés que aprender la palabra de Dios para que no te dejes confundir, para que no te dejes arrastrar por falsas enseñanzas. Van a aparecer y ya han aparecido y van a seguir apareciendo siempre maestros encubiertos que se meten, que son falsos, que se meten dentro de las iglesias. En nombre de esa llamada unidad se mete cualquier cosa al pueblo de Dios. Hablo de pueblo a nivel general, a nivel mundial. Se meten encubiertamente maestros falsos que tuercen la verdad. ¿Para qué? Están siendo usados por el enemigo para confundir a la iglesia verdadera, para confundir a los escogidos, para confundir a aquellos que todavía no tienen clara la verdad porque son niños espirituales, porque todavía no conocen en profundidad la palabra de Dios. También confunden a aquellos que a veces son débiles en la fe, aquellos que son débiles y un poco flojos para estudiar la palabra de Dios y entonces son arrastrados por enseñanzas incorrectas. Las enseñanzas falsas circulan todo el tiempo, todos los días, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Circulan por TikTok, circulan por toda la internet. Y todo eso lo consume todo el mundo.
Y el enemigo utiliza las redes también para confundir aún a los escogidos con verdades disfrazadas de verdad, porque son en realidad una antiverdad. Entonces nosotros, para que no seamos confundidos, ¿qué tenemos que hacer? Conocer la verdad, conocer la palabra de Dios. ¿Acaso la palabra no dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Cristo nos hace libres a través de su palabra. Si vos tenés conocimiento de la palabra de Dios, nadie que venga con una enseñanza errada, una enseñanza falsa, te va a dar vuelta en lo que vos conocés. Jamás. Va a venir un testigo de Jehová, va a venir un mormón y no te va a poder dar vuelta porque conoces la verdad. Pero si no conoces la verdad, va a venir un mormón, va a venir un testigo de Jehová, va a venir un musulmán, va a venir de cualquier otro tipo de religión, ¿sí? Y te va a confundir. Y de hecho ha pasado mucho en el pueblo de Dios acá en Termas. Muchos confundidos yendo detrás de enseñanzas falsas. Y si ha pasado en el tiempo de los apóstoles después de Jesucristo, si ha pasado y los apóstoles, no solo Judas, sino Pablo también, Pedro también, han advertido a la iglesia en esos tiempos sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas que traían enseñanzas erradas. ¿Cuánto más va a pasar ahora, iglesia? ¿Cuánto más? En ese tiempo ellos todavía estaban a pocos años de que Cristo haya partido de la tierra, estaban las enseñanzas ahí, como decir, a flor de piel para recordarlas. Nosotros estamos a cuánta distancia del tiempo en que vivió Jesús, a cuánta distancia estamos de las enseñanzas de Jesús, a muchísimos años de distancia, pero sí tenemos la enseñanza acá escrita, la enseñanza acá puesta. Por eso es que Él nos dejó su palabra. Y gloria a Dios que nos dejó su palabra. Si no, estaríamos perdidos sin su palabra. Pero la palabra la dejó para que nosotros la estudiemos, para que la escudriñemos, para que la leamos, para que la comamos todos los días, para que nadie tuerza esta verdad. Entonces hay muchos que están encubiertos dentro de las iglesias trayendo enseñanzas falsas. En este tiempo Judas advertía a la iglesia de ese tiempo por causa de que esos falsos maestros enseñaban algo que yo lo escuché también en iglesias de acá de Termas de Río Hondo, que son enseñanzas malas, doctrina insana, sobre que si vos por gracia recibís la salvación, por más que vos vivas en pecado, igual sos salvo. O sea, vos podés por la gracia de Dios seguir pecando todo lo que quieras, pero no pasa nada, porque hay una diferencia entre el espíritu y el cuerpo. Todo lo que vos hagas en el cuerpo no le afecta al espíritu. Esa falsa enseñanza que ya circulaba en el tiempo de Judas es la misma enseñanza que sigue circulando hoy aquí, en esta ciudad y en cuantos lugares más. Entonces muchos cristianos dentro de las iglesias siguen viviendo vidas que no corresponden a la palabra de Dios porque están convencidos de que no pasa nada. No pasa nada, porque lo que yo haga en la carne no le afecta a mi espíritu igual se salva. Y eso es una herejía, es una doctrina insana. Es imposible que suceda eso. Porque nosotros somos seres tripartitos y el Señor quiere una sanidad integral. La sanidad integral, cuerpo, alma y espíritu tienen que ser sanos, preservados para el Señor. Porque Él también va a resucitar nuestro cuerpo, solo que lo va a transformar. No solamente vamos a ser espíritu, ¿me entienden? Por eso también Él nos manda a cuidar nuestro cuerpo como el templo del Espíritu de Dios. Pero estas enseñanzas falsas se han metido tanto en las iglesias que muchos cristianos viven una vida como si nunca hubieran conocido la palabra o como si nunca hubieran sido libertados por el poder de la cruz. Entonces es triste eso. Y justamente cuando suceden estas cosas como las que sucedió hace unos días atrás en esa iglesia, donde cristianos hablando cada grosería en una reunión, en una asamblea para tratar de resolver o conocer un conflicto que estaba sucediendo, un montón de personas hablando tremendas groserías dentro del templo, en presencia de niños. Un atropello realmente, una barbaridad terrible.
que el enemigo se aproveche de toda la carnalidad de los humanos para hacer todo lo que hizo. Y eso no es lo único, sino que va a seguir haciéndolo. Va a seguir haciéndolo, porque él trabaja en medio de cristianos carnales. Por eso es que nosotros tenemos que buscar vivir conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios. Porque ninguno de nosotros está exento de que estando débiles podamos cometer alguna locura. Porque el enemigo está ahí al acecho todo el tiempo, mirando cómo vamos a reaccionar. Él los conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestras emociones, conoce, nos huele, sabe qué somos capaces de hacer y qué no. Entonces, si nosotros no aprendemos a controlar nuestra carne, no aprendemos a tener dominio propio, dominio de nuestras emociones, en un atropello podemos hacer cualquier cosa, cualquier desastre. Por eso es que tenemos que tener cuidado. La única manera es estar bien asidos del Señor, practicando la verdad continuamente, andando en integridad y rectitud de corazón, buscando al Señor cada día. Hermanos, esta falsa enseñanza de que todo lo que yo hago en la carne no le afecta a mi espíritu, esta falsa enseñanza, acá el apóstol claramente lo dice, que acá dice que ni siquiera a los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los perdonó, sino que los dejó encerrados en esas prisiones de oscuridad hasta el día del gran juicio. Dice la palabra de Dios que aún al pueblo que sacó de Egipto no lo perdonó porque ellos no creyeron. Todos ellos murieron y no pudieron entrar a la tierra prometida. Si a ellos les dio promesa, pero ellos no cumplieron su parte del pacto, no cumplieron su parte del trato con Dios, de ser un pueblo escogido para Dios. Si nosotros hemos hecho un pacto con el Señor de que somos su pueblo porque Él nos ha llamado, nos ha escogido para ser su pueblo, para ser sus hijos, ese pacto nosotros tenemos que cuidarlo, tenemos que preservar esa verdad en nosotros, trabajando en nuestra vida para tener una vida intachable. No intachable simplemente porque querés que todo el mundo vea qué bueno que sos, sino intachable porque Dios tiene que ver tu corazón. Intachable porque Dios tiene que ver quiénes somos. A mí no me importa lo que el mundo diga de mí. A mí me importa lo que Dios diga de mí. Pero sí afecta lo que el mundo dice de mí. Si el mundo dice de mí algo que no es verdad, gloria a Dios, porque a mí no me dañan. ¿Me entienden? Eso dice la palabra. Ahora, si el mundo dice algo de mí que sí es verdad y que está mal, ay de mí. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que vivir bajo la palabra de Dios, no solamente bajo el amparo de Dios, sino en la palabra de Dios, para que nadie tenga nada que decir. Y si dicen algo, que sea una mentira. Pero qué terrible que es cuando hay rumores, cuando hay problemas, cuando hay situaciones terribles como esta que pasó, donde todo el mundo saca a la luz lo que sucedió y con todo eso dañan la imagen del pueblo de Dios. Después la gente que no conoce al pueblo, que no conoce la palabra, que no nos conoce, ¿qué es lo primero que dice? ¿Para qué quiero ser evangélico? Son todos iguales. Todos los pastores son iguales y nos arrojan a todos en la misma bolsa. Y ninguno de nosotros somos perfectos. Pero buscamos vivir muchos de nosotros en la santidad. Buscamos cada día, muchos de nosotros, hacer lo que dice la palabra de Dios. Porque no queremos caer en manos del Dios vivo y verdadero. Queremos estar en la mano del Dios vivo y verdadero para darle la gloria, pero no caer bajo su juicio. Entonces, acá la palabra de Dios es clara cuando nos enseña que Dios no perdonó esa actuación de esas personas, no perdonó ni a los ángeles. Entonces, ¿por qué Él tendría que perdonarnos a nosotros si nosotros queremos andar conforme a nuestra propia voluntad? Es imposible. Hace unos días atrás, el martes pasado, le conté a la iglesia que yo nunca había tenido un sueño o una revelación sobre el arrebatamiento. Y siempre decía, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso? Y Dios parece que me escuchó tanto que decía y me permitió tener una experiencia del arrebatamiento.
Y yo creo que esa experiencia que tuve justamente es para anunciarla a la iglesia, para contarle a todo el mundo que el Señor está pronto a arrebatar a su iglesia. Pero a contarle para qué, porque ya hay muchos que cuentan, pero la mayoría de las personas no lo creen. La mayoría de las personas cuando escuchan que alguien dice, tuve un sueño, tuve una visión del arrebatamiento, dicen, este está loco. Están locos. Otros cristianos que dicen, no, falta mucho para eso. En realidad nadie sabe. Nadie sabe, pero Dios está anoticiándonos. Dios está recordándonos. Incluso a los niños, porque hay niños que han soñado con el arrebatamiento. Hay niños que han tenido visiones sobre el arrebatamiento. Habemos siervos de Dios que hemos tenido visiones del arrebatamiento y de las cosas que van a suceder luego del arrebatamiento. El año pasado, cuando les conté que tuve una revelación sobre lo que iba a suceder en el futuro después del arrebatamiento, que era algo terrible que Dios me mostró, porque estuve ahí y lo viví en esa visión, me llamó la atención que hace 2 días escuché a un pastor como de casualidad, pero digo no es casualidad porque nada es casualidad, Dios lo permite. Escuché a un pastor contar una experiencia que tuvo hace poco tiempo atrás y me llamó mucho la atención que la experiencia, una parte de esa experiencia contaba cómo era el lugar donde depositaban el agua en la gran tribulación. Y me recordó a lo que el Señor me había mostrado y era lo mismo. En almacenamientos como en lugares como pozos que se hacían de metal y que los tapaban para que no salieran los bichos de ahí y era un agua totalmente negra. Lo mismo que el Señor me permitió ver el año pasado en esa visión. Y este varón vio lo mismo, el agua totalmente contaminada, llena de bichos. Entonces, el Señor nos está dando muchas señales. No solamente con visiones, no solamente con sueños, no solamente con la palabra de Él escrita, que es la verdad máxima, sino también con las señales en el clima, las señales en la atmósfera, las señales en el tiempo. Todo nos muestra que ya falta poco para el arrebatamiento. Pero hay muchos que todavía no lo quieren creer o no lo quieren aceptar. Y muchos no lo quieren aceptar, ¿saben por qué? Porque quizás tienen un poco de miedo. Porque todavía no se sienten preparados, porque todavía no se sienten listos. Por eso es que el Señor nos hace un llamado a estar listos, a no salirnos de la iglesia, a no salirnos del cuerpo de Cristo, a no salirnos de la comunión de los santos. Por más que vos veas a veces situaciones que las ves por Facebook, que las escuchás porque alguien te lo dijo, no creas a todas esas cosas. O si son reales y las crees, no las tomes en cuenta. Simplemente viví tu parte en el camino. Viví tu parte con el Señor. Viví tu parte en la palabra de Dios. Seguí siendo parte del cuerpo de Cristo, porque aquel que esté fuera del cuerpo de Cristo no va a irse en el arrebatamiento, iglesia. Por eso es que no tenemos que irnos del cuerpo, no tenemos que salirnos. Hay muchos que dicen, bueno, pero todas las iglesias están equivocadas. No hay ninguna iglesia que todos seamos perfectos, porque en todas las iglesias, todas las congregaciones hay imperfección, porque los que producimos la imperfección somos nosotros los seres humanos. Dios no tiene la culpa de eso, pero muchos se agarran de eso para salirse del cuerpo. Y si nosotros nos salimos del cuerpo, ¿qué va a ser de nosotros? Pensamos que vamos a estar mejor fuera de una congregación. Obviamente que vas a estar mejor fuera de una congregación de doctrina equivocada, pero dentro de una congregación de sana doctrina es el único lugar donde vas a estar seguro. Por más que a veces haya imperfecciones. Pero lo que tienes que buscar es que el lugar donde vos estás predique la verdad, no una falsa verdad. Todo lo que predicamos que está en la palabra de Dios, esa es la verdad. No hay otra cosa afuera, no hay una revelación nueva. La palabra de Dios es la verdad y es la única verdad. Y nosotros tenemos que agarrarnos de esta verdad para vivir nuestra vida y para vivir nuestra vida en comunión con la iglesia, en comunión con nuestros hermanos. No tenemos que
normalizar tampoco la inmoralidad. Si Dios ha permitido que en ese lugar se destape lo que pasó, yo creo que Dios lo permite porque Dios tiene que purificar a su novia. Y si hay un caso de abuso dentro de una iglesia, sea por un líder, sea por un pastor, sea por un miembro de la iglesia, sea por quien sea, Dios lo tiene que sacar a la luz. Dios lo permite. Si hay robos dentro de la iglesia, Dios lo permite que salga a la luz. ¿Para qué? Para que se pruebe quién es verdadero y quién no. Es necesario. Entonces que no nos alarme cuando Dios saque algo a la luz. No digamos como el mundo que no sabe y que es ignorante. Uy, no voy más porque mira lo que pasó. Si pasa ahí, si ellos que son cristianos hacen esto, ¿qué me queda para mí? No, todo lo contrario. Nosotros tenemos que defender la verdad de la palabra. No ir detrás de maestros falsos. Si vemos que hay falsas enseñanzas, ¿cómo vamos a saber si hay falsas enseñanzas si no conocemos la palabra? Por eso es necesario que vos conozcas la palabra, iglesia. Nosotros jamás te hemos prohibido que vos conozcas la palabra. Jamás te hemos dicho no hagas cursos de la palabra. Al contrario, animamos a la iglesia que vengan a estudiar la palabra, que se inscriban en los cursos de la palabra, que tomen los talleres de la palabra, que tomen los discipulados, porque nadie te va a mover de la verdad de Dios si vos conoces la palabra. Pero si no la conoces, cualquiera te va a decir cualquier cosa y tu oído puede ser arrastrado a algo que no es la verdad. Y dentro, lamentablemente, en las termas de Río Hondo hay mucha falta de verdad. Hay que tener cuidado. Hay muchos falsos maestros. Hay que tener cuidado. No todo aquel que tiene un cartelito de iglesia tiene la verdad. Y no digo que seamos los únicos que tenemos la verdad. No digo eso. Pero tenemos que conocer la palabra para saber cuál es la verdad. No normalicemos esas situaciones. No normalicemos la inmoralidad. Esto que ha sucedido también ha sucedido y Dios tiene que sacar a la luz. ¿Por qué? Porque hay cosas no confesadas. Porque muchas iglesias también han vivido por años en medio de la inmoralidad. Muchos líderes que han tapado la inmoralidad dentro de sus iglesias. ¿Para qué? Para que no se sepa, para no dañar la imagen, para no dañar la imagen de Dios, para no dañar la imagen de la iglesia. Dios saca todo a la luz. Si hay un líder, un pastor que comete una inmoralidad sexual, que atropella a un menor de edad, Dios lo va a sacar a la luz. Porque Dios no va a permitir eso dentro del pueblo. Entonces Dios tiene que sacar a la luz. Ese caso se está investigando porque de ahí saltó que no es el único caso, sino que hay otros casos más. Y hay otra iglesia más involucrada. Y otra más que también conocemos nosotros. Conozco casos también de iglesias en Tucumán que he tenido que atender. Hay muchos casos, pero Dios saca la luz. Por eso vos tenés que cuidar el lugar donde estás. Tenés que cuidar el lugar donde estás. ¿Y cómo lo cuidás? ¿Cómo lo cuidás? Siendo un miembro fiel al lugar en el que estás, un miembro fiel por sobre todas las cosas a Dios, por sobre todas las cosas a la palabra de Dios, a la verdad. La responsabilidad no solamente es nuestra, la responsabilidad de que la iglesia mantenga la pureza también es tuya. La responsabilidad de que la iglesia, que este lugar, este ministerio mantenga la pureza, también es tu responsabilidad. Yo cumplo mi responsabilidad de mantener la pureza de este ministerio. Mi esposo cumple la responsabilidad, pero también vos tenés que cumplir tu parte. ¿Y cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte de cumplir esa responsabilidad? Viviendo una vida íntegra, viviendo una vida que le glorifique al Señor. Esa es tu parte. Cuando vos comiences a darte cuenta qué importante que es que vos
que quizás te considerás poca cosa, o quizás te considerás con muchas fallas, o quizás te considerás bueno, pero a mí Dios no me toma en cuenta, o quizás te considerás bueno, pero yo no hago nada en la iglesia. ¿Sabes qué importante que es para Dios? Por más que no tengas un cargo dentro de este lugar, qué importante que es para Dios que vos tengas integridad, porque para Dios es lo más importante. Eso amerita mucho, porque eso va a traer también luz a este lugar. Si cada uno de nosotros trabajamos en nuestra vida para tener una vida íntegra, una vida recta delante del Señor, una vida consagrada verdaderamente a Dios, vamos a hacer un ministerio poderoso en Cristo. Porque Dios se mueve en la obediencia, Dios se mueve en la integridad, Dios se mueve en la santidad, no en una santidad falsa, sino en una santidad verdadera. Por eso necesitamos defender la verdad. Y defendemos la verdad no solo porque tenemos conocimiento teológico, sino que defendemos la verdad con nuestra propia vida, consagrada a Dios, consagrada a Dios. Cuando veas a alguien en desorden, vas a ser ese canal de bendición para esa persona, para corregirle en amor, para hablar con esa persona, para que esa persona se ponga a cuentas con el Señor. Y cuando vos hagas eso, Dios te va a cubrir a vos multitud de errores, porque vas a rescatar a una persona de la inmoralidad o de algo que está haciendo mal y que no está quizás entendiendo lo que la palabra de Dios dice, porque no estamos para juzgar ni para condenar, estamos para ayudar a otros a ser íntegros. Pero el que ayuda a otro a ser íntegro también tiene que primero ser íntegro. Porque nosotros no podemos predicar lo que no vivimos. Nosotros no podemos hablar de santidad si no estamos en santidad. Primero necesitamos estar en santidad para poder predicar un evangelio de santidad. Entonces también, iglesia, es tu responsabilidad como parte del cuerpo, como parte del pueblo de Dios. Y recuerda, si Dios no perdonó ni a los ángeles, las cosas que ellos hicieron por desobedecer a Dios, tampoco nos va a perdonar a nosotros. Aquellos que ya conocimos la verdad y decidimos caminar nuestro propio camino. Porque Dios va a perdonar a aquellos que no conocen la verdad, aquellos que están afuera del camino y que necesitan la salvación. Pero a nosotros no nos va a perdonar si conociendo su verdad nosotros hacemos nuestra propia verdad. Porque nosotros estamos para ayudar al que no conoce la verdad. Vos estás para ayudar al de afuera, para traerlo a Cristo, para traerlo a la luz del Señor. Para eso estás vos. Cada uno de los que está ahí sentado ya un día ha sido libre por la verdad, ¿o no? ¿Hemos sido libres por la verdad? Hemos sido libres por la verdad. Hemos creído en el Señor, hemos creído en su sacrificio, nos hemos convertido a Él. Luchamos cada día con nuestra carne para ser vencedores. Luchamos cada día con nuestro propio orgullo, nuestra propia vanidad, nuestro propio egoísmo y con todo lo que tengamos que luchar para ser piezas, instrumentos útiles en las manos del Señor. ¿O no? Cada uno de nosotros. ¿Pero para qué? ¿Para que obtengamos algo para nosotros mismos? No, sino para que nosotros prediquemos la verdad, para que vos prediques la verdad, para que vos defiendas la verdad, para que vos trates de rescatar a aquellos que están en oscuridad, incluso a aquellos que tienen una falsa verdad. Pero lamentablemente muchos que eran parte de este ministerio se han ido a otros lugares donde hay doctrinas insanas, en vez de haberlos ido ellos a traer a la verdad, fueron al engaño y se perdieron. De eso se trata. ¿Te das cuenta? Si vos tenés la verdad, tenés que rescatar a los que no tienen la verdad. Para eso nos llamó el Señor aquí. Para eso nos llamó el Señor aquí. Porque dice la palabra claramente que tenemos que ayudarles. Incluso dice, a otros salven arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor. ¿Por qué?
porque esas personas quizás no se van a convertir. Esas personas quizás no van a jamás a venir a la verdad. Pero dice que nosotros tenemos que aborrecer aún la ropa contaminada con su carne. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, hermanos. Estos falsos maestros estaban queriendo entrar en la iglesia para corromper el mensaje puro de la palabra. Blasfemaban cosas que no conocían. Se creían con la autoridad Los otros días escuché a un predicador muy famoso, y no voy a decir el nombre porque no me voy a poner en eso, pero escuché a un predicador muy famoso y que muchos cristianos lo siguen y lo consideran un grande. Escuché decir algo terrible porque reprendía al diablo. Y acá la palabra de Dios dice que nadie puede reprender al diablo. Acá claramente lo dice la palabra. Y eso, ¿saben por qué pasa? Porque hay un envanecimiento en el liderazgo. Cuando un líder se envanece y se cree con la mayor autoridad y no va en nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo, sino con su propia autoridad, se cree con derecho a reprender al diablo. Y la palabra de Dios es clara cuando dice acá que ni siquiera dice cuando contendían por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel, ni siquiera él, dice, se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero líderes espirituales que llevan masas de personas, estaba reprendiendo al diablo. Un error. Quizás lo hizo sin conocimiento, quizás lo hizo por ignorancia. A veces nos dejamos envalentonar por nuestra propia carne y nuestras propias emociones, creyendo que tenemos un poder superior a otros y queremos ir a hacer cosas que Dios no nos manda a hacer. Tenemos que tener cuidado con eso, porque el poder que puede operar en nosotros es el poder solo del Espíritu Santo. Es el poder y autoridad de Cristo y no nuestro. No vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en ese tiempo, estas personas habían entrado y estaban trayendo ese desorden en medio de la iglesia. Si en ese tiempo pasó, ¿por qué no pasaría ahora? Siempre ha pasado, pasa y va a seguir pasando hasta el día en que el Señor lleve a su iglesia y saque al Espíritu Santo, salga el Espíritu Santo de esta tierra, porque la iglesia ya no va a estar. Por lo tanto, el Espíritu Santo no va a estar en el mundo. Se van a quedar sin el Espíritu Santo. Esos cristianos que no han ido en el arrebatamiento se van a quedar en la gran tribulación con el resto de la humanidad, a sufrir todas las calamidades que vienen sobre la tierra. Con esto, iglesia, no te quiero asustar, pero sí te quiero decir de parte del Señor que no nos desviemos, que no invertamos nuestro tiempo en escuchar falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Prestemos atención a la enseñanza que recibimos, de la enseñanza sana, de la doctrina sana. Miremos cómo viven los líderes espirituales. No nos dejemos guiar por líderes de pantalla, que no le conocemos la vida. Déjate guiar por líderes que conoces, por líderes que tenés ahí a la mano. Déjate guiar por el hermano fiel que viene a la casa de Dios y que tiene una vida honesta delante del Señor a lo largo de los años como trayectoria dentro de la iglesia. Déjate guiar por esas personas. No te dejes guiar por palabras bonitas que escuchás en los medios, pero vos no le sabés la vida a esas personas. Si yo me pusiera a contar las veces que he conocido vidas de líderes que en la pantalla eran líderes, qué líderes, pero cuando los conocí personalmente, realmente qué decepción. Entonces, iglesia, estemos atentos a la palabra de Dios. A veces pareciera que el pueblo de Dios en estos tiempos donde está la iglesia un poco dormida, pareciera que no nos damos cuenta que incluso dentro de nuestras propias iglesias faltamos muchas veces a los mandatos del Señor. Iglesias que toleran el pecado,
normalizan el pecado de los líderes, normalizan la inmoralidad, normalizan la homosexualidad, homosexuales liderando las iglesias, homosexuales liderando los servicios de alabanza. Eso no se puede tolerar. El Señor no permite esas cosas. En nombre de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Esa falsa también enseñanza que también ha sido manipulada y usada por el enemigo en boca de muchos cristianos para una mala interpretación. Palabras sacadas de contexto de la palabra de Dios. Entonces, en busca de decir, bueno, no queremos herir las personas, no los queremos disciplinar porque no vaya a ser que se vayan de la iglesia. Hermanos, es necesaria la disciplina. El padre que corrige a su hijo es porque lo ama. La disciplina es buena. La disciplina es buena. Y vaya que Dios me ha disciplinado. Gloria al Señor por las disciplinas que Él me dio. La disciplina es buena porque la disciplina te convierte. La disciplina te hace volver al camino correctamente. La disciplina te forja, te forma, te ayuda a vivir una vida recta delante del Señor. Porque eso es lo que nos debe importar. Una disciplina con amor, no una disciplina despreciativa, no una disciplina que haga que desprecies a tu hermano por el error cometido, sino una disciplina con amor, haciéndole entender que es para su bien, haciéndole entender que es porque Dios le ama y que le quiere rescatar y que le quiere salvo y que le quiere llevar en el arrebatamiento. Por eso es que existe la disciplina, aunque a veces duela, aunque a veces lloremos, aunque a veces no la entendamos, pero la disciplina es buena cuando está dada de forma correcta, porque Dios saca todo a la luz, iglesia. Por eso es que debemos cuidar la verdad del Evangelio para que no se contamine. Acá la palabra de Dios, hay muchas cosas que quizás vos no entendés cuando lees esto, pero yo te invito a que en tu casa lo sigas leyendo, que sigas buscando en la palabra de Dios en este pequeño libro, en esta carta, y puedas entender lo que el Señor te está diciendo. Porque dice la palabra de Dios, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que en los tiempos postreros habrá burladores. ¿Cuántos se burlan? ¿Cuántos se burlan? ¿Cuántos líderes que a veces usan el liderazgo para sus propios placeres, haciendo uso del pueblo solamente para sus propios deleites, para crecer ellos en fama, crecer en dinero, pero no le están dando al pueblo, no le están dando el alimento verdadero al pueblo de Dios? Acá la palabra de Dios nos recuerda que nosotros debemos recordar que estamos viviendo este tiempo al que le llamamos un tiempo peligroso, aunque a veces no parezca. Es un tiempo peligroso porque tenemos mucha información. Es un tiempo peligroso porque apretamos un botoncito o tocamos la pantalla y podemos encontrar un montón de información. Y si vos haces clic y te pones a escribir y buscas algo, inclusive de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta todas las cosas distintas que te salen. Te salen un montón de cosas y vos decís, ¿y qué voy a creer? ¿Creo esto o esto? Y si no tenés discernimiento y si no conoces la palabra, vas a hacer tatetí. Y vas a decir, a ver, esto me gusta más, esto voy a creer. Y lamentablemente muchos están así dentro del pueblo de Dios por no ir a la fuente verdadera. La palabra de Dios dice que tengamos cuidado también con esas personas que se meten en las iglesias encubiertamente, con apariencia de piedad, con apariencia de que quieren servir a Dios, pero tienen algo adentro que es de parte del enemigo, que solamente viene a corromper la iglesia o vienen a distorsionar la palabra de Dios. Hay que tener cuidado, iglesia. Hay personas, saben ustedes, que circulan por diferentes iglesias llevando espíritus inmundos.
Hay personas que circulan por las iglesias, y no me voy a ir muy lejos, de Santiago del Estero, ¿sí?, cumpliendo un servicio, disfrazados de piedad, presentándose a los pastores que lamentablemente muchos no tienen discernimiento, y llegan, sí, porque soy tal, vengo de tal lugar, hago esto. Bueno, mijito, mijita, venga, haga. Así, fácilmente. Porque creemos a esa palabra y le ponemos a servir y le ponemos a danzar, a cantar, a predicar, a enseñar, a ministrar, a orar, a interceder, etcétera, 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 etcétera. Pero esas personas no las conocen porque todavía no le has visto los frutos. Entonces, ¿cómo sabes? Y muchos fallan y equivocan por esa causa porque no tienen discernimiento espiritual. ¿Y saben lo que hacen esas personas? Están trasladando esos espíritus inmundos, espíritus de homosexualidad, espíritu de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división. Van trasladándolo de congregación en congregación. Y encontramos luego una iglesia contaminada. Contaminada. Y que cuando te has dado cuenta decís, ¿y ahora? ¿Ahora qué hago? ¿Por dónde comienzo a limpiar? Tenemos que cuidar la pureza. Tenemos que cuidar la pureza del mensaje. Tenemos que cuidar la pureza de nuestro lugar. Tenemos que cuidar la pureza de nuestro ministerio. Por eso es que nosotros tratamos de no traer tampoco muchos invitados. ¿Me entienden? Quizás vos dirás, va a predicar la pastora de nuevo. Vamos a estar 3 horas en la iglesia. Va a predicar el pastor. De nuevo el pastor. ¿Y quién más va a predicar? Bueno, y el hijito del pastor también va a predicar. Y no me gusta mucho, pero bueno. Pero por lo menos predica corto. Yo escucho esas cosas, ¿no? Esas voces. Y el martes, va a predicar el hermano Carlito. Y el hermano Carlito ya viene con él. Y bueno, el hermano Gastón. La hermana Mayra. Y así empezamos. Déjame a mí con el grupito. No porque no quiero tener unidad con el resto en la ciudad, ni con el resto de la provincia. Pero sí quiero que cuidemos nuestro ministerio, porque hay muchos encubiertos, y es un tiempo, iglesia, donde tenemos que buscar el discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual solo viene cuando vos tengas una comunión íntima con el Padre y tengas una comunión real y en obediencia. Cuando seas obediente a la palabra, obediente al Padre, el Señor te va a dar el discernimiento espiritual. Tanto que falta y que falla dentro de muchas congregaciones. El Señor nos ha dado libertad, pero no para que vivamos de manera carnal, sino para que seamos libres del pecado que antes nos tenía atados. El Señor quiere que cuidemos lo que tenemos. Si tenés santidad, cuida tu santidad. Si tenés integridad, cuida tu integridad. Cuida tu fe, cuida la palabra. Si no la tenés, buscala. Buscá, atesorá la santidad. Atesorá lo bueno de parte de Dios. Porque eso es lo que nos va a hacer estar listos para el arrebatamiento. No hay ninguna otra cosa que nos haga estar listos para el arrebatamiento que no sea Cristo en nosotros, viviendo verdaderamente nosotros y teniendo una vida en santidad. Son los elementos que necesitamos para ser arrebatados. El Señor no nos va a pedir cuántas obras abrimos. Bueno, a ver, te voy a arrebatar a vos porque abriste tantos anexos. Te voy a arrebatar a vos porque has ido todos los sábados al anexo. Te voy a arrebatar a vos porque has predicado bien. Te voy a arrebatar a vos porque te has ocupado de las danzas. Te voy a arrebatar a vos que has tocado todos los domingos. Te voy a arrebatar a vos que has venido todos los domingos a la iglesia. No, iglesia. El Señor va a ver quiénes son los que verdaderamente lo tienen a Él en su vida presente, ¿sí? ¿Quiénes son los que viven para el Señor? ¿Quiénes son los que viven en santidad? ¿Quiénes son los que pelean cada día por la santidad? Porque la santidad no la podemos lograr solos.
Es una lucha constante de nuestra carne contra el espíritu, pero tenemos que luchar para que triunfe el espíritu sobre nuestra carne. El Señor viene a buscar a su iglesia. La palabra de Dios, por último, describe acá, Judas los describe como manchas en vuestros ágapes. Yo digo, todas esas personas que cometen esos atropellos dentro de las iglesias y falsos líderes también, realmente son manchas en nuestros ágapes. ¿Por qué manchas en los ágapes? Porque se relacionaba el ágape con una muestra de amor. Cuando nosotros decimos, bueno, ahora vamos a tener una cena de camaradería, una cena entre nosotros como iglesia, un ágape, para demostrarnos, incentivarnos el amor el uno por el otro. Eso es el ágape. Entonces, esas personas estaban ahí antes de tomar la Santa Cena, que se hacían esos ágapes, y ellos iban solamente a emborracharse, ¿sí?, a ser glotones y comerse todo lo que había. Eso era para ellos la fiesta que hacían. Pero decían, lo que hacemos está bien, porque no importa que nos comportemos de esta manera, porque no le afecta a nuestro espíritu la carnalidad que tenemos. Entonces una falsa enseñanza. Por eso son manchas en nuestros ágapes. Un falso cristiano es una mancha para el cristiano verdadero. Un falso creyente, un falso líder es una mancha para un liderazgo verdadero. Hay líderes verdaderos, hay pastores verdaderos, hay pastores que amamos la obra de Dios, habemos pastores que lo damos todo por la obra de Dios, porque para eso el Señor nos llamó, pero también hay muchos pastores que son manchas en nuestros ágapes. Eso tenelo claro, para que cuando en algún momento escuches otra vez rumores o cosas de cosas malas, decir, bueno, eso es normal. Lo que importa es que yo no me involucre en eso. Al contrario, si puedo ayudar para rescatar a esas personas del infierno, lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer con mi vida consagrada a Dios, consagrada al Señor. No hay otra manera. Tampoco nos tenemos que admirar. Uy, pero mirá lo que pasó. Pero viste el hermanito tal lo que hizo. Viste, mirá lo que hizo. No, hermanos. Al contrario, tenemos que llorar por esas personas. Llorar y orar y decir, Señor, sácalos del error. Sácalos de la ceguera espiritual que tienen. ¿Cómo se van a estar comportando de esa manera? Sácalos, Señor. Tengo que hablarlo con el Señor, para que esas personas puedan salir del error en el que están, en el que han caído. Y si incluso hay un falso maestro, pero para el Señor no hay nada imposible. Ese falso maestro se podría convertir. Solo el Señor lo sabe. Pero nuestra responsabilidad es que mantengamos la fe en estado puro. La palabra como es. La palabra como es, hermanos. En el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. En esta noche ora